Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Yo he hablado en varias ocasiones, cuando he tenido la oportunidad, sobre la necesaria, como lo bautizó el presidente Luis Abinader, no yo, la necesaria reforma fiscal que hay que aplicar, que hay que poner en vigencia en la República Dominicana. Y algunas personas entienden como que, bueno, si es que uno está con el afán o con el interés de que haya una reforma fiscal para cargarle impuesto a la población. No, la realidad es que no. La realidad es que la economía va necesitando esa reforma fiscal desde hace mucho tiempo. Por eso se estableció un pacto fiscal en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y este servidor ha sido un gran crítico del expresidente Danilo Medina, porque siempre le sacábamos a recuerdo el hecho de que habiendo tenido la mayor y mejor oportunidad de impulsar un pacto fiscal desarrollista, un pacto fiscal que estableciera reformas estructurales en nuestro sistema tributario, por tener el control total del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no lo hizo. No lo hizo en los 8 años que duró gobernando, le dio más peso, más importancia a el costo político que pudiera tener esto, tomando en cuenta que mantenía aspiraciones de seguir en la presidencia aún por un tercer periodo, o sea, algo que pudiera considerarse exagerado. Y entonces no se interesó en impulsar un pacto fiscal. Claro que tenía sus trabas ese pacto fiscal, porque el propio sector empresarial ponía como condicionante algo que también establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, y era el hecho de que había que aprobar primero el pacto eléctrico y luego el pacto fiscal. Pero no se le metió velocidad tampoco al pacto eléctrico con el interés de llegar al pacto fiscal. O sea, ahí no hubo no se le puso voluntad política, eso hay que reconocerlo. Y no se puede ver el planteamiento que hacemos ahora de la reforma fiscal como algo negativo, ni como una crítica al gobierno, sino muy por el contrario. El presidente Luis Abinader incluso tiene una gran oportunidad en cuanto a la posibilidad de impulsar una reforma fiscal ahora, a principio de su gobierno, y que esa reforma, aunque sea un golpe duro, en principio puede constituirse luego en la plataforma de sustento a la recuperación económica, y eso hacia el futuro, incluso inmediato, dentro de 2, 3 años, cuando ya estemos cerca del término de su cuatrienio de gobierno, pues entonces él podrá exhibir una mucho mejor condición que la que heredó o la que encontró cuando llegó a la presidencia de la República. Cuando un presidente llega a la presidencia en medio de una crisis, es un gran reto, es un desafío extraordinario, pero al mismo tiempo se constituye una ventaja política, de tipo político. ¿Por qué se constituye una ventaja de tipo político? Porque cuando tú asumes el gobierno en crisis, por menos bien que gobiernes, en los 4 años de gestión que te toca, vas a hacer algo mejor, o vas a dejar al país mejor que como lo encontraste. O sea, uno recuerda, por ejemplo, la crisis 84, 85, de finales del gobierno del presidente Salvador Rey Blanco, y eso motivó incluso a que retornara al poder un presidente que ya estaba prácticamente descartado en términos políticos hacía 8 años, cuando salió en 1978, y nos referimos al doctor Joaquín Balaguer. Balaguer llega en medio de una crisis a la presidencia de la República otra vez, y llega incluso a tener que enfrentar una crisis que se puso hasta más profunda en el año 1990, pero esa profundidad de esa crisis estuvo a punto de permitir que retornara al poder el profesor Juan Bosch, porque no hay que olvidar entonces que aún con la división que se produjo en el Partido Revolucionario Dominicano, la población tenía la intención de un cambio en el año 1990, precisamente por la crisis económica del 90, y el profesor Juan Bosch estuvo a punto de volver a la presidencia, también a propósito de eso. Ocurrió lo mismo con Leonel Fernández. Leonel Fernández sale del poder prácticamente desacreditado en el año 2000. O sea, ustedes recuerdan que cuando Hipólito Mejía llega a la presidencia, se hicieron sometimientos a la justicia de funcionarios del presidente Leonel Fernández. Se le criticó muchísimo la reforma de la empresa pública, de las empresas del Estado, el proceso de privatización, que al final no quedó como debió quedar, pero tampoco era una mala iniciativa, y tenía el apoyo incluso de todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Revolucionario Dominicano de entonces, que hoy es el Partido Revolucionario Moderno. Pero
la situación de crisis que debió enfrentar Hipólito Mejía 3 años después o 2 años y medio después, hizo que luego Leonel Fernández retornara a la presidencia de la República y retornara entonces como un salvador. Llegó a la presidencia en medio de una crisis y por menos bien que lo hiciera Leonel Fernández en el año 2004 al 2008, era lógico que para el 2008 íbamos a estar mejor que en el 2004. Y eso pasa en la actualidad. El presidente Luis Abinader gana la presidencia en medio de una crisis. Eso es un problema, mira, qué barbaridad, porque en medio de una crisis eso representa un desafío grandísimo. Pero yo incluso decía durante la transición, miren, por menos bien que lo haga Luis Abinader, o por más mal que lo haga Luis Abinader, como quiera, la situación va a estar el año que viene mejor que en el año 2020. Y el año 2022 mejor que en el año 2020. En el año 2023 mejor que en el año 2020. O sea, el presidente Luis Abinader, aún haciendo poco, en el año 2023-24, puede decir que ha logrado una mejoría de la situación económica del país. ¿Por qué? Porque recibió al país en una crisis, recibió al país con una economía que tuvo un decrecimiento de menos 6.7%. Y de aquí en adelante lo que le queda al país es crecer. Aunque el crecimiento sea bajo o no sea la proporción deseada, como quiera, el país va a crecer. O sea que en términos políticos, hablar de que es necesaria una reforma fiscal no es precisamente para afectar la imagen del presidente Luis Abinader, sino muy por el contrario. El presidente Luis Abinader tiene con eso una gran oportunidad. La gran oportunidad primero de implementar reformas que hace mucho tiempo que se necesitan en la República Dominicana, una reforma fiscal que debe incluir también una reforma en el mercado, en el código laboral, que debe incluir también una reforma del código tributario como tal, independientemente de que se establezcan nuevos o más impuestos, sino de la estructura del código tributario. Y esa reforma a la larga lo que van a hacer es mejorar la condición del país. Al principio no, tal vez en el primer año sea difícil, pero ya a partir del segundo año de su aplicación, lo que va a haber es una mejoría de la condición económica del país, que se va a traducir entonces en una mejoría de la calidad de vida de todos los dominicanos, independientemente de que tengan que pagar más impuestos. Y eso, en términos políticos, ¿a quién beneficia? Beneficia al presidente de la República, que tiene las puertas abiertas en términos constitucionales para ir como candidato presidencial en una reelección en el año 2024. No tiene ni siquiera que mencionarlo eso. Automáticamente, ya hoy sabemos que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno es Luis Abinader. La única forma de que no lo sea es que él diga que no va a ser candidato. Esa es la única forma. Y sin embargo, la única forma de que no gane esa reelección, porque posiblemente es muy probable que la gane, la única forma es que la situación del país empeore más de lo que está, y no hay manera de que empeore más de lo que está. ¿Por qué? Primero, porque si no hiciera nada, como quiera, la economía debe mejorar, porque estaba en el fondo. Y aún así sabemos que está haciendo mucho, está trabajando, está haciendo un esfuerzo extraordinario por recuperar los empleos, por recuperar la inversión, por recuperar la reactivación propia de las actividades económicas. Está haciendo un esfuerzo extraordinario con esa campaña de vacunación, porque el más interesado en sacar al país de la crisis es él. Porque todas las expectativas giran en torno a él. Él es el líder del país, él es el presidente de la República. Así que no veamos como algo negativo, ni con pesimismo, ni de manera opositora el planteamiento de la necesaria reforma fiscal. Y digo necesaria porque el mismo presidente fue que la bautizó como necesaria, porque es verdad que es necesaria. Nosotros aquí hemos abogado por esa reforma fiscal y hemos abogado porque el presidente incluso hasta le meta velocidad, porque mientras más pronto se hace eso es mejor. Si terminamos de estructurar una reforma fiscal integral, bien hecha, bien presentada este año para su aplicación a partir del año 2022, entonces nosotros ya desde mediados del 2022 en adelante vamos a tener o a comenzar a ver esa mejoría, la mejoría de la economía, la mejoría de la condición de la capacidad presupuestaria, incluso también para hacer inversiones necesarias en el país, que se van a traducir en una mejoría también de la calidad de vida, no solo de la clase media, no solo de la clase alta, sino también de la clase más pobre. Esa es la realidad. Por eso vivimos predicando aquí y seguimos predicando que es el mejor momento para elaborar y aplicar una reforma fiscal profunda,
porque estamos al principio de gobierno, porque todavía el presidente está en una luna de miel y porque si le da larga a eso, luego la propia presión política y social no le permitirán aplicar esa necesaria reforma fiscal.